Sí, buenas noches, todos hermanos y hermanas en Cristo y todos invitados para el estudio bíblico Romanos. Sí, hoy también estamos aquí reunidos para seguir profundizando con el libro Romanos para aprender más y descubrir más de cada revelación de nuestro Dios para con cada uno de nosotros. Hasta ahora con mucha paciencia estamos, ¿verdad? Compartiendo paso a paso y hasta llegar hoy con el número 113 y sobre el tema de compañeros fieles de apóstol Pablo, parte 3, ¿verdad? Espero que Dios nos bendiga, revelándonos su detalle del mensaje a cada uno de nosotros, ¿sí? Hoy también con oración vamos a iniciar con el estudio bíblico Romanos de hoy, ¿sí? Oremos. Señor, muchas gracias por darnos su gran bendición y misericordia a cada uno de nosotros. Aquí estamos reunidos para seguir aprendiendo más y más y profundizando de todo lo que Dios quiere revelar a nosotros. Bendiga, Señor, a todos nuestros hermanos y hermanas para que crezcan más y más a nivel de conocimiento y práctica y obediencia y sujeción conforme a la palabra de verdad y que veamos junto la victoria y gran transformación de nuestra vida conforme a toda la palabra verdadera de Dios. Aquí estamos, Señor, reunidos para seguir profundizando. Con el libro Romanos, ayúdenos, Señor, con su Espíritu Santo. Gracias, Señor, por todo y dejamos todo en sus manos y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, entonces hoy vamos a buscar el libro Romanos capítulo 16, versículo 13 a 16. Sí, yo leo el libro Romanos capítulo 16, versículo 13 a 16. Sí, yo leo. Saludad a Rupo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Saludad a Asíncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Pilólogo, a Julia y a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Saludaos los unos a los otros con óculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Sí. Entonces, hasta aquí leímos. Se oye la tercera parte del tema del compañero fiel de apóstol Pablo, ¿verdad? Y sí, sería también gran bendición por poder aprender de cada detalle del libro Romanos. Aunque iniciamos con el libro Romanos, capítulo 1, ¿verdad? Ahí se están hablando sobre el tema del Evangelio y después viene, ¿verdad? Cada detalle, cómo es el Evangelio verdadero y también cómo se aplica el Evangelio de Dios para salvación aún por medio de la fe, ¿verdad? Cada detalle nosotros estábamos compartiendo. Tanto los judíos como los gentiles, única manera para llegar a ser salvo era por fe en el Evangelio de Cristo, sino no hay manera para llegar a la vida eterna, ¿verdad? Como dice el libro Romanos capítulo 1, verso 16, dice, ¿por qué no me avergüenzo del Evangelio? Porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Verso 17 dice, en el Evangelio se revela la justicia de Dios por fe y para fe. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá, dice. Por eso, por el Evangelio, que es verdad, para la salvación, por poder de Dios, por medio de la fe. Entonces, uno final, llegando a ser salvo por medio del Evangelio, ¿cuál es el destino final que lleva el libro Romanos?
Y realmente aquí, ¿verdad? Mientras nosotros estamos aquí siendo renacidos, santificados, ya justificados, sellados del Espíritu Santo, no solo ir al reino de Dios, sino ser formado cada justo como obreros fieles, ¿verdad? Por eso aquí, parte del libro Romano capítulo 16, están hablando de muchos obreros fieles y compañeros fieles de apóstol Pablo, ¿verdad? Está bien mencionado con mucho nombre y por eso hasta ahora oí, ¿verdad? Hasta tercer parte del tema, compañeros fieles de apóstol Pablo, estamos compartiendo, porque una gran cantidad de obreros están presentados en el libro Romanos capítulo 16. Por eso nosotros primero siendo salvos, renacido, esto ya suena como el nacimiento, como nuevo nacimiento. Siendo nacido uno, jamás termina con su nacimiento, ¿verdad? Sino debe crecer, debe madurarse más y más para llegar a ser obreros fieles, importantísimo. Por ejemplo, y humanamente, físicamente, naturalmente, uno que nace, ninguno muere, ¿verdad? De fe haber nacido ya morir. No suena así. Accidentalmente, ¿verdad? Uno, por ejemplo, nace y muere, entonces ahí no hay ningún sentido de nacer. ¿Sí? Por eso, jamás, ¿verdad? Y uno nace y después muere. Ninguno nace para morir, jamás, ¿verdad? Y por eso siempre uno nace, eso significa ya está, ¿verdad? Si uno nace, está ya en el mundo y con el propósito también, ¿verdad? Si entonces cada justo renacido, nacido de nuevo como un bebé espiritual, como el fruto, entonces deberían tener su propósito, ¿verdad? De su nacimiento y su procedimiento también para crecer y final de realizar, ¿verdad? Cumpliendo su propósito con que nace aquí en la tierra. Por eso el libro Romanos, iniciando con el capítulo 1, con el Evangelio que causa la salvación eterna como poder de Dios para todo aquel que cree en él. Y último capítulo, libro Romanos capítulo 16, están hablando sobre formación de muchos obreros fieles y realmente ahí se nota, ¿verdad? Ya con el Apocalipsis capítulo 16 del libro Romanos se menciona muchísimos obreros fieles que caminaban junto con apóstol Pablo. Así Dios quiere desarrollarnos a cada uno de nosotros como hijos santos suyos, mientras estamos aquí en la tierra como obreros fieles de la iglesia, como obreros fieles de Cristo Jesús, como obreros fieles de apóstoles, para que podamos nosotros servir mejor a nuestro Dios. Por eso en este punto están, ¿verdad? Bien mencionados muchos obreros fieles que caminaban prácticamente con apóstol Pablo, ¿verdad? Como que tal, apóstol Pablo cuenta en el libro Segunda Corintios capítulo 11, él pasaba mucho, por muchísimos peligros y dificultad y aflicciones y sufrimiento y dolor. Entonces, siendo compañero de apóstol Pablo, deberían pasar, ¿verdad? Todo este tipo de aflicciones y también preso y dificultad y peligro de todo, ¿verdad? Entonces, en el fondo de corazón de apóstol Pablo están bien marcados muchos obreros que caminaban junto con él, ¿verdad? Y por eso aquí, ¿verdad? Poquito profundizando esta parte donde hoy leímos el libro Romanos capítulo 16, aparece un hombre que se llama Rufo. ¿Quién es el Rufo? Verso 13 dice, saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía, así dice, ¿verdad? Rufo. Y podemos ver un poco aquí San Mateo capítulo 27, versículo 32. Se encuentra aquí, vamos a ver, cuando salían hallaron a un hombre de Sirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Aquí se encuentra un hombre que se llama Simón, ¿verdad? Simón.
¿Qué pasó con Cirene, Simón? Cirene es ya un pueblo costanera de Libia, ¿verdad? Una parte de África. Entonces, Simón de Cirene debería ser africano, ¿verdad? A nivel de raza, puede ser raza negra, pero realmente él tiene temor hacia Dios y también, ¿verdad? Y como estaba a la par del Señor Jesucristo. No están hablando mucho motivo, ¿verdad? De estar Simón cerca de nuestro Señor Jesucristo. Él siendo hombre de Cirene y de Libia, pero él estaba ya inmigrados en Israel, ¿verdad? Entonces estaba en el campo de Israel, pero él también para guardar, ¿verdad? El día de Pascua, él llegó a Jerusalén, entonces al final él encontró con Cristo llevando la cruz, pero viéndolo él estaba parado. En el fondo de corazón y estaría bien y lastimado y entretecidos y viendo, ¿verdad? A Cristo que está bien, bien maltratado y él caminaba cerca de Jesucristo, llevaba la cruz y debería ser, ¿verdad? Con realmente este cruz de madera bien pesada. Debería ser dos troncos cruzados, ¿verdad? Atravesado para formación de la forma de cruz. Entonces, dos troncos grandes donde pueden, ¿verdad? Guindarse ser hombre, pequeño, grande, todo, ¿verdad? Pero no se rompa. Para que no se rompa, debería ser ese tronco bien grueso, bien pesado. Mínimamente se calcula, ¿verdad? Debería ser más 200 kilogramos posiblemente, llevando dos troncos, ¿verdad? Para hacer cruz. Entonces, y Jesucristo, ¿verdad? Según expresión que dice en el libro Isaías, capítulo 53, verso 1 a 6. Nuestro Señor Jesucristo no era hombre atractivo para nada, ni era alto tampoco, como si fuera renuevo que nacen de la tierra seca. Debería ser muy debilitado, flaco. Para nada Cristo era atractivo, ¿verdad? Y también San Mateo capítulo 21 están hablando sobre la entrada del Señor Jesucristo por la puerta de Jerusalén. Y final Cristo llega a la ciudad de Jerusalén montado en el pollino de asno. Entonces ahí se ve claramente que nuestro Señor Jesucristo no tenía buena altura de su estatura jamás, ¿verdad? Sino era hombre bien bajito, puede ser, y aún flaco. Para nada, ¿verdad? Cristo era atractivo. Entonces, con este corazón tan chiquito, débil, ¿cómo podrían llevar la cruz bien pesadita? Muy difícil. Por eso se ocupa, ¿verdad? Alguien que llevara la cruz hasta donde Cristo iba a ser crucificado sobre el monte Calvario. Por eso los soldados, ¿verdad? Los soldados. Y final tomando a un hombre llamado Simón de Cirene, de Libia, y montando, ¿verdad? La cruz que Cristo llevaba sobre él y lo obligaba a que llegara sobre el monte Calvario para que Cristo al final crucificara en la cruz que iba llevando, ¿verdad? El Simón de Cirene, de Libia. Entonces, y este Simón, ¿verdad? Con querer o sin querer, al final obligado a llevar la cruz, al final se acompaña juntamente con Cristo, ¿verdad? Entonces Cristo conoce muy bien quién es él, quién es, ¿verdad? Totalmente Simón de Cirene, y final se menciona sobre sus hijos de Simón de Cirene, ¿verdad? Así que San Marcos capítulo 15, verso 21 dice así, y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz, así dice. Pues aquí se presenta, ¿verdad? Este hombre llamado Simón de Cirene y como padre de Alejandro y Rufo, ¿sí? Y Rufo, ¿verdad? Aquí se menciona el libro Romanos capítulo 16, versículo 13, donde leímos hoy, ¿verdad? Saludad a Rufo, escogido en el Señor.
y a su madre es mía, dice. Ahí ya se ve, ¿verdad? Que está bien estimado Rufo, ¿verdad? Y su madre, así que madre de Rufo, es la esposa de Simón, bien estimada también en el corazón de apóstol Pablo, hasta considerarla como su madre. Así que no puede ser, ¿verdad? No puede ser entre Rufo y apóstol Pablo como hermanos biológicamente, no es, ¿verdad? Por eso aquí están hablando sobre su gran estima que tiene hacia la madre de Rufo, la esposa de Simón de Cirene, y como si fuera su propia madre, ¿verdad? Porque según la linaje de Pablo, él era, ¿verdad? Según tribu de Benjamín, ¿verdad? Y según Gabriel, como Gamaliel, él nació, ¿verdad? Y como fariseo de fariseo realmente, en su, ¿verdad? Y realmente su, eh, como genético, ¿verdad? O su nacimiento, ¿verdad? Su herencia sería como realmente puro judío él, y también como según Gamaliel, y nació como maestro, ¿verdad? Y también según, y como fariseo también él, ¿verdad? Y siendo permanecido en tribu de Benjamín. Entonces no tiene nada que ver, ¿verdad? Con Simón, que era de Cirene, ¿verdad? Un hombre africano, entre dos, ¿verdad? Nacimiento biológico, no hay nada que ver. Pero aquí en el fondo de corazón de apóstol Pablo se ve gran estima hacia la madre de Rufo, y por lo cual también tiene gran estima hacia Rufo, tomándolo como un compañero fielísimo que caminan juntamente con apóstol Pablo. Y Alejandro y Rufo, sí, también aquí se menciona. Aquí, Romanos capítulo 16, verso 13, solo aparece Rufo. Pero otro lado aparece, ¿verdad? Varios veces Alejandro se menciona. Entonces, según bendición que Dios ha dado a Simón de Cirene por llevar la cruz de Cristo, y realmente Dios bendice grandemente a sus hijos y hasta su esposa, ¿verdad? Que sea tan estimada hacia por medio de apóstol Pablo, ¿verdad? Entonces ahí se nota gran bendición que Dios permitió que llevara Simón y su familia y su esposa y sus hijos. ¿Cuál será, verdad, una bendición más grande que Dios considera? Uno siendo rico puede ser bendecido, o siendo realmente sabio tan humanamente, sería bien bendecido. Y siendo rey o político que maneja gran potestad, y realmente Dios no consideraría así, ¿verdad? Realmente la bendición verdadera está en el mundo espiritual eh, que Dios maneja, ¿verdad? Siendo primero renacido, sellado del Espíritu Santo, uno realmente permanecido en la iglesia de Cristo, disfruta toda la abundancia de la bendición que viene de lo alto de Dios, y siendo bien grandemente utilizado para gran propósito de Dios, salvando almas, siendo obreros fieles, y cuyo nombre está en el libro de la vida y en el libro de memoria de Dios. Porque Dios, cuando envía a su Hijo Jesucristo, ¿verdad? En segunda venida del Señor, recompensa a todos los que son fieles. Entonces, primero la vida eterna y luego la recompensa eterna. Entonces, uno teniendo esa herencia tan grande y ante los ojos de Dios será bendecido verdadero. Debe haber nuestro Dios, ¿verdad? Visto al Simón de Cirene, que lleva la cruz de su Hijo unigénito llamado Jesucristo, como Dios tendría gran gana de bendecir a él y su familia. Y realmente Dios, ¿verdad? Y final llama a sus hijos y hasta su esposa, bendiciéndolo con la salvación. Y luego, ¿verdad? Hasta pastoreo de apóstol Pablo. Ellos se manifiestan como obreros fieles y caminan como si fuera familia verdadera, ¿verdad? En Cristo. Por eso aquí en el fondo de corazón de apóstol Pablo están bien marcado el hijo de Simón de Cirene
Rufo. Y su esposa, la madre de Rufo, bien estimada en el corazón de apóstol Pablo como si fuera su propia madre. Y realmente, ¿cuál bendición puede ser más grande que esto? Sí, realmente, y en este punto, Señor, nunca, ¿verdad?, ignora a uno que lleva la cruz de Cristo. Nunca ignora. Así que Dios siempre responde bien con buena recompensa y como responde muy bien, ¿verdad?, con mucha bendición celestial y la terrenal aquí en la tierra igual también, ¿verdad? Por eso, mientras uno está peregrinando hacia el reino de Dios, antes de llegar al reino eterno de Dios, Dios permite que, ¿verdad? Y la familia de Simón de Sirene disfruta la vida eterna en Cristo, en la iglesia de Cristo, disfruten muchas bendiciones y también hasta nombrarse en el libro Romano capítulo 16. Dios manifiesta esa bendición que ha alcanzado a la familia de Simón de Sirene. Apenas, ¿verdad? Simón de Sirene llevaba la cruz. No sé cuánta distancia sería. Puede ser 1 kilómetro, 2 kilómetros o 500 metros. Y la Biblia no está hablando claramente de esta distancia que llevaba Simón de Sirene, ¿verdad? La cruz de madera de Cristo. Pero Dios lo estima grandemente por, ¿verdad?, sujetarse y aún siendo obligado a llevar la cruz, entonces Dios lo estima muy grandemente, altamente. Aunque nosotros ya ahora no podemos llevar la cruz de madero, ¿verdad? Donde Cristo iba a ser crucificado. Pero el Señor dice, ¿verdad? Si cualquiera que quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, lleve la cruz y sígame, dice. Como tal está escrito el libro San Mateo, capítulo 16, ¿verdad? Versículo El libro San Mateo, capítulo 16, versículo 24 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, dice. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Pues aquí se menciona la cruz, ¿verdad? Esa la cruz que el Señor menciona. No sería así la cruz del madero que llevaba Simón de Sirene, sino según la voluntad de Dios, algo que pesa, algo que molesta, algo que sea dificultad también, ¿verdad? Y suena como la cruz. Pero Señor dice, sí, dice, condicionalmente sí, si no, no, ¿verdad? Si alguno quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo y lleve la cruz, dice. Pero sin llevar la cruz que el Padre Dios pone encima de uno, no puede seguir en pos de Cristo. ¿Quién puede llevar la cruz final? El que quiere seguir en pos de Cristo y uno que está bien listo para negar a sí mismo. Porque sin negación a sí mismo no hay llevar la cruz jamás. Así que sin llevar la cruz no puede, ¿verdad?, caminar en pos de nuestro Señor Jesucristo. Pues hoy en día, ¿verdad? Mucha gente equivocadamente está buscando a Dios, está siguiendo equivocadamente, sin negación a sí mismo, sin llevar la cruz de Cristo, quiere seguir en pos de Jesucristo. Por eso viene ahí mucho falso Jesús, mucho falsa doctrina y mucho falso evangelio que causan anatema, maldición total, ¿verdad? Pero realmente nuestro Señor Jesucristo, quien vino hace 2000 años para salvar al mundo, y siendo uno salvado por el Evangelio de Cristo Jesús y luego quiere seguir en pos de Cristo, sí o sí tiene que llevar buena negación a sí mismo y después llevar la cruz. Sin cruz no hay seguir en pos de Cristo jamás. Por eso en este sentido, Simón de Sirene, ¿verdad? Obligado, pero pudo experimentar llevar la cruz de Cristo y final termina, ¿verdad? Y esta causa con gran bendición para él, para su esposa, para sus hijos. Por eso hoy en día nosotros también, ¿verdad? Y negándonos y llevando la cruz, seguimos en pos de Cristo, ¿verdad? Siendo justo renacido, ¿qué es lo que Dios manda? Primera cosa,
como primera cosa. Hebreo en capítulo 9, verso 16, ¿verdad? Dice, hablando de la salvación que es eterna, tal como dice, no por sangre de macho cabrío ni de becerro, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Por la sangre de Jesucristo siendo ya salvo, redimido una vez para siempre, santificado, ya uno caminaría con Dios. Tal como dice Hebreo capítulo 10, verso 10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Por eso, siendo ya justos, ya santificados, está bien abierto, ¿verdad? Para caminar uno ya con Dios. Y luego dice Hebreo 10, versos 17 y 18, añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde haya remisión de estos no hay más ofrenda por el pecado. Uno ya siendo ya santificado por medio de la cruz de nuestro Señor Jesucristo y porado su pecado eternamente y en la mente de Dios, ¿verdad? Así Dios dice, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde haya remisión de estos no hay más ofrenda por el pecado. Así que el Espíritu Santo atestigua añadiendo, nunca más, dice, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Así que Dios nunca se memoriza de nuestros pecados ni transgresiones. Una vez para siempre, ya Cristo cancelando nuestro pecado, el Padre, ¿verdad? Ya olvidó de nuestro pecado y transgresiones que están ya cancelados por gran sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, por lo cual el Padre Dios no tiene por qué acordarse de nuestro pecado y transgresiones. Cuando venga nuestro Señor Jesucristo, siendo nosotros arrebatados, si estuviéramos aquí con vida, aún todavía sin morir, o resucitado, debe haber muerto físicamente, cada justo renacido se presenta ante Cristo desde Adán hasta el último momento en que Cristo haya de venir. Todos ser justos se presentarán. Pero es época cuando se presentan y Cristo, ¿verdad? ¿Con qué mentalidad va a juzgar? No juzga, ¿verdad? No juzga por sus pecados o transgresiones que han cometido, sino este juicio que Cristo toma, juicio del premio, juicio de la recompensa, juicio de corona, depende de lo que hayamos hecho mientras estamos en nuestro cuerpo, Cristo nos responderá. Por eso, y cuando venga nuestro Señor Jesucristo, no existe más juicio para condenación, nunca más. Porque Cristo ya siendo condenado, tomó la copa de la ira del Padre por ser el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Él ya muere en la cruz, crucificado, derramando su sangre por la cancelación del pecado para siempre. Por lo cual ya nuestros pecados y transgresiones ante y ahora y futuro ya están cancelados. Así que Cristo fue maldecido en el lugar de nosotros. Así que no viene doble castigo, doble condenación, doble culpabilidad, no existe. Una vez ya para siempre, por lo cual Cristo ya como Cordero de Dios que está ya cargado el pecado del mundo en su primer, ¿verdad? Bautizo en el río Jordán, donde Juan el Bautista testificó del Señor Jesucristo, declarando ante todo el mundo entero, tal como dice Hebreo capítulo 1, verso 29, el día siguiente Juan vio a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por lo cual Cristo llega al final a ser crucificado, tal como dice San Juan capítulo 19, verso 30, habiendo tomado el vinagre, y dijo, consumado es. Y se entregó su espíritu, dice. Así que Cristo murió totalmente por causa de nuestro pecado, debajo de la maldición de la ira del Padre Dios, hasta ser, ¿verdad? Y desechado ante el Padre, ¿verdad? Sin más comunicación y sufriendo tanto, derrotado desde su cabeza hasta plante de pie, azotado totalmente toda parte del cuerpo, coronados del espino, ¿verdad? Sacando sangre totalmente de su frente y clavado sus manos y pies, derrotado, Cristo murió.
en el lugar de nosotros por la cancelación de todo nuestro pecado una vez para siempre. Por lo cual Hebreos 10, verso 10 dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Por eso nuestra santificación no depende de nuestra obra, no depende de nuestro comportamiento, no depende de verdad nuestra obra que hayamos hecho jamás. Esto es únicamente mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre, dice. Por eso la santificación perfecta que ya llegó en nosotros por la fe únicamente, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. En eso no se mete nada obra nuestra, mínima obra nuestra, jamás. Solo Cristo hizo una forma perfecta en nuestra salvación una vez para siempre. Por eso el Padre Dios, ¿verdad? Debe haber visto su Hijo que estaba derrotado total, ¿verdad? Hasta la muerte, bajo la maldicional ira de Dios en el lugar de cada uno de nosotros. El Padre Dios ya nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde haya remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado, dice. Por eso debe haber, ¿verdad? Debe haber santificado, justificado, redimido totalmente a cada uno de nosotros por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. El Padre abrió, ¿verdad? Un buen camino y vivo y nuevo para todos nosotros, ¿verdad? Por eso, Hebreo capítulo 10, versículo 19 dice así, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo que es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados por los corazones de mala conciencia, lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nueva esperanza, porque fiel es el que prometió, dice. Por eso debe habernos salvado, olvidando totalmente de todo, ¿verdad? Nuestro pecado y transgresiones. El Padre Dios nos abrió buen camino para tener, ¿verdad? Siempre presencia de Dios en nuestro corazón, ¿verdad? Por eso tenemos ya camino nuevo y totalmente abierto, ¿verdad? Y vivo está, porque ya se cortó la vela, no, el velo del velo que divide, ¿verdad? Entre el lugar santísimo y el lugar santuario. Ahí están puesto un velo, ¿verdad? Que simboliza el cuerpo de Cristo. Por causa del cuerpo de Jesucristo fue colgado y rasgado totalmente. Ya se abrió este nuevo camino hacia Dios directo, ¿verdad? Por eso ya uno ya tiene este camino abierto total y nuevo y perfectamente vivo. Entonces nosotros tomando la cruz por la sangre de nuestro Señor Jesús, ya podemos entrar con toda libertad al Padre. ¿Cuál es nuestra justicia? No es nuestra obra, nuestra conducta, nuestro comportamiento o nuestra vida, nada que ver. Solamente la sangre de nuestro Señor Jesucristo es la que tiene poder y autoridad para que nosotros podamos caminar por ese nuevo camino y vivo para llegar a la presencia del Padre Dios Santísimo. Por eso la sangre de Cristo fue suficiente justicia para nosotros, suficiente cancelación de todo nuestro pecado para que estemos totalmente libres del pecado, ¿verdad? Por eso, y nuestro Señor Jesucristo nos marcó este camino total abierto hacia nuestro Dios. Así que siendo justo, ya renacido, ¿cómo debería caminar? Tal como dice San Juan capítulo 15, verso 5, no, 3 y 4, oh, ¿verdad? ¿Qué dice? Vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Ya como que está este camino totalmente abierto, ¿verdad? Totalmente camino nuevo, porque nunca habíamos caminado por ese camino nuevo, por lo cual ya nuevo suena y vivo. Porque ese camino vivo, solamente los vivos
sin pecado, sin condenación, sin, ¿verdad?, cargamiento de la condenación, siendo limpio, libre del pecado, uno puede caminar por este camino nuevo y vivo. Así es, los muertos pecadores no es apto, no son aptos para caminar por este camino nuevo y vivo jamás. Siendo santos, justos, limpios, perfectos por la fe en Cristo Jesús, sí, ya estamos listos para poder caminar por este camino nuevo y vivo, ¿verdad? Por eso, primer, ¿verdad?, presentación para lo justo que ya somos es la congregación, permanencia en la eh, Cristo nuestro Señor Jesucristo, para que el Señor Jesús trabaje en nuestra vida también. Por eso siempre con base de obediencia, permanecido en la vid verdadera, cada pámpano unido con la vid, ya viviría, ¿verdad? Como la vid verdadera y viva, llevando frutos. Solito pámpano se seca sin unir en la vid verdadera. Por eso el Señor manda como mandatario que que como tiene autoridad sobre todos nosotros, ¿verdad? Dice, permaneced en mí. Esto no es algo elegible, no es algo opcional, sino absoluto mandato del Señor. Dice a los santos justos, permaneced en mí y yo en vosotros. Dice. Si no, no va a haber ningún fruto en su vida, no va a haber ninguna victoria, no va a haber ninguna bendición final. Por eso todos los obreros fieles que se mencionas en el libro Romano capítulo 16, ellos tienen cumplimiento de cada cualidad. No solo por la gracia siendo salvos, ellos crecidos bien, cumple esa cualidad. Guarda esa cualidad espiritual que ocupan para ser eh, compañeros fieles de apóstol Pablo, ¿verdad? Por eso ellos tienen una fidelidad muy grande y por lo cual ellos están bien guardados en el corazón de apóstol Pablo, tan estimados, tan amados, tan queridos, ¿verdad? Y por eso Pablo, ¿verdad? Cerrando este libro Romanos y están mencionando de cada sus obreros. Primero ellos siendo santificados, luego permanecen en la iglesia de Cristo, así bien crecidos, llevando buena fidelidad y luego ellos ya pueden trabajar como obreros de Cristo Jesús, juntamente con Pablo, ¿verdad? Para edificación de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, la cual es la plenitud de nuestro Dios, quien llena todo, ¿verdad? En todo. Por eso, y aquí un poco vemos, segunda Timoteo capítulo 2, dice, ¿verdad? No sé, segunda Timoteo capítulo 2 verso 1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idoneados para enseñar también a otros. Pues ahora aquí, apóstol Pablo, escribiendo esta carta, epístola de segunda Timoteo, a su hijo espiritual llamado Timoteo. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, lo que has aprendido de mí. Por eso era gran alumno, ¿verdad? Timoteo, aprendiendo más y más a la par de apóstol Pablo, permanecido en la vid, juntamente con Pablo sufrido y afligidos y aprobados en cada situación es realmente y él llega en verdad Timoteo, pero siendo ya fiel y fiel, tan confiable ahora apóstol Pablo en su hijo espiritual llamado Timoteo. Ahora ya reencomienda, ¿verdad? Que enseñaras a otros hermanos fieles. Verso 2, lo que has oído de mí antes muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Por eso este punto muy importante, ¿verdad? Siendo uno ya primero ya obedeciendo a la voluntad de Dios, permaneciendo en la vida, creciendo, pasando toda aflicción y dificultad, sufrimiento y prueba, final, ¿verdad? Aprobados y como hermanos fieles y buen seguidores de Cristo Jesús y cumpliendo cada cualidad que Dios, ¿verdad?, brinda. Y realmente pasándote toda prueba y
final llegan, ¿verdad?, a ser maduros espirituales, entonces ellos pueden, ¿verdad?, enseñar a los demás. Así en nuestra iglesia necesitamos este tipo de buenos enseñadores. Primero viviendo, luego enseñan a otros. Uno viviendo, ¿verdad?, practicándolo, después lo enseña. ¿Verdad? Uno que no practica, ¿verdad?, lo que debe practicar. Uno que no obedece en lo que debe obedecer, ¿verdad? Entonces su enseñanza sería muy débil, muy vana. No vale, al final no tiene poder, porque uno no vive como enseñar a otro que viva. Por lo cual, ¿verdad? Y esa fidelidad no para cualquier cristiano, ¿verdad? Sí, para llegar a ser cristiano fiel, fieles, realmente ocupa pasar de todo, pero siempre viviendo tal como Dios dice, como Dios manda, así a la par de apóstol Pablo Timoteo, aprendiendo de todo lo que Dios manda, él practicando, él podía ser como un hermano estimado y fiel, y por lo cual él enseña a otros hermanos para que ellos puedan practicar igual y también enseñan a otros más. Por eso aquí se menciona hermanos fieles. Por eso así tenemos que crecer más y más. Así que todos los obreros que están, tantos obreros que están escritos en el libro del Romano capítulo 16, ellos pasan esa cosa, ¿verdad? Pasando de todo tipo de prueba y creciendo más y más y soportando de todas aflicciones y dificultades y congregando siempre, brincando sobre obstáculos y creciendo, madurándose más y más. Y final, y ellos, ¿verdad? Ya tienen mismo sentir de Cristo, mismo sentir de apóstol Pablo. Ellos saben humillarse y negarse a sí mismo y para llevar la cruz de Cristo. Con esa fidelidad ya cumple su meta. Juntamente con la iglesia, juntamente con el apóstol Pablo aquí, ¿verdad? En el libro Romanos capítulo 16. Así que Rufo y Alejandro, ¿verdad? Sería también su madre, de Rufo, la esposa de Simón de Sirene. No habla muy ampliamente, ¿verdad?, sobre Simón de Sirene, pero él muestra su actitud, ¿verdad?, por llevar la cruz humildemente, ¿verdad?, calladamente, la cruz de Cristo. Ahí se ve su forma de ser. Así él llevaba la cruz ante la presencia de Dios, ¿verdad? Ahí está fidelidad verdadera y Dios, ¿verdad?, permite que su familia, sus hijos, su esposa sean bien estimados en la iglesia de Cristo. Hasta que se nombre, ¿verdad? Aquí en el libro Romano capítulo 16, el Rufo, ¿verdad? Rufo dice, ¿eh? El libro Romanos capítulo 16, versículo 13. Saluda a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Rufo suena como escogido de Dios, escogido en el Señor. ¿Quién es ese escogido? El que cree. ¿En qué? En el Evangelio de Cristo. Muchos son llamados, pocos son escogidos. Para alcanzar en poco y que son escogidos, realmente se llevan, ¿verdad?, corazón bien humilde, corazón bien, ¿verdad?, manso, corazón bien, ¿verdad?, y quebrantado hasta llevar lloradera y también sí tener hambre y sed de justicia, tal como dice el libro romano, no, San Mateo, capítulo 5 verso 3 hasta 6, ¿verdad? Ahí están hablando de la cualidad del corazón que puedan alcanzar a la salvación verdadera. Así que, y Rufo tiene ese corazón bien dispuesto para llegar a ser escogido por la fe en el Evangelio de Cristo, por lo cual es también, ¿verdad?, bendecido total. Y después están hablando otro más, ¿verdad? Y hermanos fieles que caminaban junto con el apóstol Pablo, verso 14 dice, saludad a Asíncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Pues aquí se nombra, ¿verdad?, más, verso 14, y 4 hermanos, 5 hermanos más todavía, y también con muchos, ¿verdad?, hermanos que están junto con ellos. Ellos son, ¿verdad?, como suena como líderes de varios hermanos, ¿verdad? Como hoy en día nosotros tenemos en nuestra iglesia, y líder de célula, líder de sectores,
y líder de regiones, ¿verdad? Creciendo más y más hermanos fieles y realmente pueden llevar hermosa, ¿verdad? Vida y obra y llevando frutos, ¿verdad? Glorioso y aceptable ante Dios también. Por eso ya se llevan a perder ese crecimiento, pero uno no se tuerce, no se extravía y fidelidad, con fidelidad creciendo más y más a la altura de la fe del Señor Jesucristo, ellos pueden acompañarse, ¿verdad? En evangelización y en también, ¿verdad? Y el rebaño de nuestro Señor Jesucristo como ovejas fieles que caminan bien unidos con el corazón del buen pastor llamado Jesucristo, ¿verdad? Por eso, y realmente esa fidelidad y liderazgo no se vienen, ¿verdad? Así de golpe, pasando su y perseverancia y también buena paciencia y victoria, y así, ¿verdad? Como con buen control propio, control sobre sí, y también bien, ¿verdad? Como sujeto y también obedeciente, finalmente la palabra del Señor, y bien unido juntamente con la iglesia, absorbiendo savia que viene de la raíz de la vid verdadera, y también bajo el sol, ¿verdad? Y también lluvia y vientos y cada cosa, ¿verdad? Final como factores de crecimiento de cada hermanos nuestro renacido y fieles, ahí se ven, ¿verdad? Y fidelidad final y crecen como árbol, ¿verdad? Y fructíferos, realmente llevarían mucho fruto. Por eso Salmos capítulo 50 y, no, 92 se compara cada gusto, ¿verdad? Como árbol palmera. Palmera, ¿verdad? Sí, llevan una profundidad de raíz, por lo cual cuando viene incendio, ¿verdad? En el bosque y bien quemado, todos árboles pueden ser, ¿verdad? Y debilitados se vuelven en ceniza. Y también parte del tronco y hojas y también flores y todo pueden quemarse, ¿verdad? Parte de el absolutamente de el árbol palmera, ¿verdad? Pero su raíz está viva. Entonces se revive y, y final termina resucitándose, ¿verdad? Resucitando y árbol y palmera, llevando fruto, ¿verdad? Por eso palmera siempre se compara como resurrección y gloria y victoria. Así que cada justo, ¿verdad? Debería crecer como palmera, esa raíz bien profunda en la tierra prometida en la iglesia de Cristo y pasando todo el viento y sol y lluvia, aguantando de todo esto y absorbiendo siempre con toda confianza sabia que viene de la raíz, pasando un año, 2 años, 3 años y creciendo más y más. Un día se va a formar como palmera, ¿verdad? Que florece. Así el justo se compara como palmera, como árbol bien arraigados, ¿verdad? En la tierra de Dios. En la tierra prometida, hoy en día se compararía en la iglesia de Cristo, bien arraigado con su corazón, con toda confianza y fe, y llevaría fruto, pero mucho fruto final. Pues sin que se arraigue, ¿verdad? En la tierra de Dios, así que no pueden llevar ningún fruto, ¿verdad? Árbol sin la raíz no tiene frutos. Un árbol que se muda de un lado a otro lado, sin verdad, asentarse, no pueden llevar ningún fruto. Árbol chiquito, sin crecimiento, no tiene ningún fruto. Por eso, ¿verdad? Siempre arraigarse primero, así esto ya como permanecer, ¿verdad? En la vid, como pámpano, como árbol, bien arraigados en la tierra prometida de Dios y luego viene ya fruto, pero muchos frutos. Ahí está mencionado como líderes, ¿verdad? 5 hermanos, ¿qué tal? Está escrito aquí libro Romanos capítulo 16, verso 14. Saludad a Sincrito, a Flegonte, a Hermas y a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Con ellos, 5 hermanos y como líderes, ¿verdad? Entonces otros hermanos que caminan junto con ellos bien unidos, ahí se ven muy hermosos, ¿verdad? En esa armonía y unión, en este, ¿verdad? Sí,
y como crecimiento, y realmente será glorificado nuestro Señor Jesucristo y la iglesia, y realmente se va a crecer más y más y será abundante a nivel de frutos, ¿verdad? Que se llevan en esa unión y armonía entre los justos, algún grupo con buena cualidad, ¿verdad? Y lideran, otros que son confiables, confiando, ¿verdad? En cada líderes caminar juntos bien unidos. Ahí Dios bendice grandemente, ¿verdad? Para cumplir la misión de Dios, llevando mucho fruto. Por eso nosotros no podemos estar solo como fruto del justo, sino tenemos que ser, ¿verdad? Transformado como árbol vida, como dice Proverbio capítulo 11, verso 28, ¿no? El fruto del justo es árbol de vida, el que gana almas es sabio, dice. Por eso sabiduría verdadera no está en ganancia de mucha riqueza o dinero o ahorro, ¿verdad? O fama o popularidad, no. Realmente la sabiduría verdadera es en ganar almas por el Evangelio de Cristo, ¿verdad? Siendo fruto del justo y final caído, ¿verdad? En la tierra prometida y echando la raíz, crece como árbol de vida. Puesto con buena negación a sí mismo, cayendo, ¿verdad? Como el grano de trigo que no cae uno solo. Si cae, muere y lleva muchos frutos. Así nuestro Señor Jesucristo, primer legador, a sí mismo vino aquí en la tierra, ¿verdad? Caído del reino eterno, reino celestial, dejando su trono glorioso y toda la gloria que es digna para él, pero dejó todo, se humilló, se despojó, se negó a sí mismo y caído final en la tierra, ¿verdad? Como una semilla, grano del trigo, final cayó y murió final en la cruz, ¿sí o no? Y luego de él nace gran cantidad de trigos. Por eso Cristo cuando resucitó como primogénito, vino como unigénito, vuelve al Padre como primogénito, dejando muchos hijos de Dios por el Evangelio hecho por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por la fe uno responde, según el Evangelio de Cristo, se transforma como hijo santo de Dios. Como dice Hebreo capítulo 2, verso 11, el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza llamar a los hermanos. Así que Cristo, ¿verdad? Cristo, el que vino a santificarnos con su sangre ya cargado nuestro pecado y luego con su sangre derramando la sangre en la cruz y final, ¿verdad? Cancelando nuestro pecado por su obra perfecta con santidad, ¿verdad? Ni un falla, ni un, ¿verdad? Y pecar, ni una vez pecar, una forma perfecta, Cristo cumpliendo la ley de justicia de Dios final, Él obteniendo esta justicia nos la regaló a quien cree, ¿verdad? Por eso por la fe no solo somos perdonados, sino por la fe somos ya justos, con la justicia de Dios cumplida, hecha por nuestro Señor Jesucristo. Por eso en este punto realmente, ¿verdad? Nosotros tenemos que entender muy bien. Por eso en la iglesia de Cristo, en la iglesia jamás, ¿verdad? Puede estar uno parado. Yo soy justo, punto. Ya no voy a crecer más, no voy a llevar ningún fruto, no voy a congregar, por ejemplo. No existe ese tipo de verdad y dureza de corazón. Siendo justo ya sellado del Espíritu Santo, automáticamente se, ¿verdad? Injerta, ¿verdad? En la vida verdadera del Señor y debería crecer. Esto es, ¿verdad? Algo bien natural, según, ¿verdad? Deidad de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Así uno ya alcanza la bendición día con día disfrutándola, no siendo solo, ¿verdad? Salvo, sino uno ya disfruta la salvación en su vida actual, disfrutando toda la bendición que viene del alto del Padre Dios también, ¿verdad? Como fruto del Espíritu Santo, quien ya mora en nosotros. Por eso en el medio de verdad este crecimiento bien arraigado en la iglesia del Señor, uno se transforma como árboles y llevan fruto. Por eso pueden llevar buen liderazgo y pueden tener muchos hermanos que reciben la salvación por medio de cada hermano fiel y maduro, ¿verdad? Ahí está gran esperanza para crecimiento de la iglesia del Señor por los hermanos fieles.
y bien maduro y preparado. Por eso aquí también versículo 15 dice de Romanos capítulo 16, saludan a Filólogo, a Julia, a Nereo, a su hermana, Olimpas y a todos los santos que están con ellos, dice. Sí, por eso única vez, ¿verdad? Algunos se nombra, estando escritos en el libro de Romanos capítulo 16. Pero aún ni una vez están escritos, puede ser que haya muchos hermanos bien fieles, ¿verdad? Caminaban junto con Pablo por falta de página, por falta de papel, ¿verdad? Para no ampliar tanto, no hacer tanta cantidad de libros, ¿verdad? Y bien reducido, Pablo menciona, ¿verdad? Mencionaría y del obrero fieles que están junto con él. Pero en el libro de memoria de Dios, ¿verdad? Ni un, ¿verdad? Nombre faltaría. Y cada sobra hecha, ¿verdad? Mientras estaba en el cuerpo de cada justo renacido. A nivel de nuestro pecado y transgresiones, se olvidó total. En el corazón de Dios, en la mente de Dios, absolutamente ya están borrados. Señor es el verbo. Él dice siempre lo que es, lo que Él dice, ¿sí o no? Por eso, Señor ya nos promete, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de esos, no hay más ofrenda por el pecado. Así es. En el corazón de Dios, ninguna memoria del pecado y transgresiones de nosotros. Él ya viendo en la cancelación perfecta de nuestro Señor Jesucristo, Él una forma perfecta ya olvidó de nuestro pecado y transgresiones. ¿Qué es lo que está escrito entonces en el libro de la memoria de Dios? Toda nuestra vida, toda nuestra obra, todas nuestras oraciones, todas nuestras acciones y nuestra actitud que hayamos hecho según la voluntad de Dios por fe. Así que todo lo que hicimos bien, conforme a la voluntad de Dios, están escritos en el libro de la memoria. Todo lo que hicimos mal, como nuestro pecado y transgresiones, ¿verdad? Que no deberían hacer uno, no deberían practicar uno, se han olvidado total, como nada ya no existe. Por eso nuestra vida no sea vacía, nuestra vida con gran valor, ¿verdad? Por lo cual nosotros necesitamos vivir dignamente según la voluntad de Dios por la fe, para que no sea nuestra vida olvidable, sino nuestra vida, ¿verdad? Inolvidable sea escrita totalmente en el libro de memoria de nuestro Dios y alcancemos a la corona de justicia, la cual fue la meta de apóstol Pablo por toda la vida, ¿verdad? Pero Pablo, apóstol Pablo, no procuraba para obtener la salvación nunca, ya la tiene una vez para siempre, ¿verdad? Su correr, su lucha, su guerra que llevaba espiritualmente, haciendo la voluntad de Dios, era para alcanzar la corona de justicia, ¿verdad? Como está escrito, segunda Timoteo capítulo 4, versos 6, 7, 8, ahí están escritos bien claramente conforme al corazón de apóstol Pablo, ¿verdad? ¿Cuál era su meta? La corona de la justicia. Esto es lo que dice Filipenses capítulo 3, ¿verdad? Sobre la meta que fue el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, dice. Por eso, apóstol Pablo, olvidando de todo lo que haya hecho, ya pasado, olvida y corre y sigue, prosigue, ¿verdad? Adelante para hacer lo que Dios manda y para formar como buena obra por la fe, según la palabra, la voluntad y la visión que Dios le mostraba, ¿verdad? Por eso todo lo que haya hecho mal, un justo se olvida en la mente de Dios. Todo lo que haya hecho bien se guarda en el libro de memoria para recompensarlo. Por eso ese obrero fiel es verdad. Algunos única vez está escrito cuyo nombre, ¿verdad? Cuyo nombre está escrito única vez. Pero en el libro de memoria está escrito muy detalladamente, muy claramente de toda su obra, su vida, justa, santa, limpia, aceptable ante los ojos de Dios, ¿verdad? Por eso, siendo justo, hay que cuidar de cómo vivir, ¿verdad? Pecar, olvidable, totalmente. Por eso no hay, ¿verdad? No hay por qué llevar nuestra vida infructuosa, ¿verdad? Una vida avergonzada, ¿para qué? ¿Verdad? Ya siendo justo, ya sabe cómo vivir
teniendo la libertad divina, teniendo la libertad verdadera que ya está en el corazón de cada justo por el sellamiento del Espíritu Santo, siempre justo con su conciencia buena, buscan lo que Dios manda. Por eso, promotora de nuestra vida total es verdad la voluntad de Dios, con tal que sea la voluntad de Dios. Nunca la negamos y la hacemos. Con tal que no sea la voluntad de Dios, nunca participamos ninguna cosa, ninguna obra oscura, ¿verdad? Jamás. Por eso, bien distinguido uno, conforme a la verdad y el Espíritu Santo, uno vive, ¿verdad? Diferente. Antes, cuando éramos pecadores ciegos, hacía todo lo que, ¿verdad? Hacía según el deseo de uno. Pero, siendo justo ya, no más sujeto al deseo de la carne, deseo del ojo y vana gloria de vida. Jamás. Sino conforme a la voluntad divina del Señor, según una promesa, según una escritura, según una palabra de Dios. Como Pablo vivía así y todos sus compañeros fieles junto con él, y también hoy en día continuaremos, ¿verdad? Con esa vida limpia, sana, justa y piadosa y aceptable ante los ojos de Dios. Como tal, apóstol Pablo con anticipación había dicho en el libro Romanos capítulo 12, verso 1 y 2, dice, diciendo así, ¿verdad? Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, culto espiritual, y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En esto estamos, para nunca más participar, ¿verdad? Y en la cosa podrida del mundo, no siguiendo a más a la corriente del mundo, sino, ¿verdad? Con buen discernimiento, ¿verdad? Para ver qué es lo que Dios quiere, como buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y uno se comporta llevando su cuerpo para culto espiritual, culto racional, llevando, ¿verdad? Una vida santa y justa, viva, agradable ante los ojos de Dios. Esto es nuestra meta diaria para alcanzar el gran premio que Cristo trae pronto cuando Él venga. En esto está escrito. Cada nombre de obreros fieles, compañeros fieles de apóstol Pablo. Aunque está tan brevemente está escrito. Pero cuando venga nuestro Señor Jesucristo, se va a mencionar de mínima cosa y máxima cosa que haya hecho cada justo mientras estaba en su cuerpo para eh, recompensar a nuestro Señor Jesucristo. Por eso cuando venga nuestro Señor Jesucristo, toma juicio con todos los justos, resucitados y arrebatados, no para condenar a ninguno, sino para recompensar conforme a lo que haya hecho mientras estaba en su cuerpo. Eso es lo que dice Segunda Corintios capítulo 5, también, ¿verdad? Un poco antes de terminar, vamos a ver. Segunda Corintios capítulo 5, versículo 9, es 10, ¿verdad? Verso 10 es lo que dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Por eso sea bueno, se guarda todo. Lo que es malo, ¿verdad? Se olvida todo. Por eso al final terminaría como una vergüenza. Lo que haya hecho mal. Así que no se acuerda nada de esto Dios, ¿verdad? Entonces uno sin nada obra hecha para alcanzar la corona o recompensa que Cristo trae. Al final terminaría con vergüenza, ¿verdad? Aunque no termina nunca condenado porque uno es salvo, renacido. Pero, ¿verdad? Y si uno haya vivido bien, ¿verdad? Conforme a la voluntad de Dios mientras estaba en el cuerpo, alcanzará ese premio tan grande corona de justicia de Dios, ¿verdad? En este punto, nunca nos olvidemos porque nuestro tiempo ahora actual vale mucho. Depende de lo que hayamos hecho aquí y nuestra eternidad se va a marcar. Con gloria o con vergüenza, ¿verdad? ¿En qué sentido vergüenza? Uno tiene mucha gloria brillante, uno no tiene nada, entonces, ¿verdad? Se va a sentir, ¿verdad? Vergüenza, ¿no?
Por eso ya al final uno viendo el universo se llena de estrellas y verdad, y galaxias y también luna y el sol, montonazo de luces, ¿verdad? Pero entre todos se viene gran armonía, ¿verdad? En bien armonizada entre todas las planetas. Pero ahí está brillante, fuerte, como el sol, como la luna. Pero cada estrella, ¿verdad? Más fuerte en luz y menos luz, y así va a ser. Aunque se armonizan todas las estrellas, ¿verdad? Estando en el espacio universal. Así, ¿verdad? En el reino de Dios también. Uno con llena de gloria, otro menos gloria, pero con vida eterna siempre estarían. Pero a nivel de armonía, sí perfecta. Pero uno con luz bien marcable, ¿verdad? Otras, una luz debilitada. Pero gloria es gloria, ¿verdad? Pero así se va a sonar como una armonía muy bonito, pero nuestro anhelo que es que quedemos como una estrella bien brillante con gloria del Señor, ¿verdad? Con toda eternidad. ¿Sí? Esto es nuestra meta. Sería actualmente como Pablo moría y con todos sus compañeros fieles junto con él también. ¿Verdad? Sí, entonces hoy hasta aquí vamos a compartir, vamos a orar. Señor, muchas gracias por su gran misericordia y amor que tiene para con cada uno de nosotros. Bendiga, Señor, a todos nuestros hermanos y hermanas renacidos, siendo servidores, sirvamos más y más con corazón humilde y bien dispuesto y llevando buen sacrificios para bien de la iglesia, bien de muchas almas que ocupan la salvación. Cuanto más, Señor, nosotros llevamos nuestra vida digna, justa, limpia, sana, agradable ante los ojos de Dios, mientras estamos en nuestro cuerpo, alcanzaremos mayor corona y gloria de la justicia de Dios, Señor. Así estaremos con gloria, que se aumenta más y más en el medio de leve tribulación que podemos pasar para la voluntad de Dios, por la voluntad de nuestro Dios. Final, Señor, se va a convertir todas aflicciones, tribulaciones que podamos pasar aquí en la tierra en la gloria con gran peso y excelencia, Señor. Bendiga, Señor, a todos nosotros para que estemos creciendo más y más en la obra de nuestro Señor Jesucristo, como apóstol Pablo y con todos sus compañeros fieles junto con él. Hoy en día necesitamos, Señor, crecer más y más para vencer al mundo y llevar el evangelio y rescatar a muchas almas y servir mejor a la iglesia de Cristo en toda área, Señor. Bendiga grandemente a todos nuestros hermanos, hermanas en Cristo. Muchas gracias, Señor, por todo y dejamos todo en sus manos y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, entonces hoy hasta aquí vamos a compartir muchos saludos y a la par de usted a toda su familia. Nos vemos. Hasta luego.